porque todos decimos eufemísticamente, lo voy a dormir. Ujú, ujú. Y claro, suena muy light, pero es falaz, ¿no? Porque cuando uno duerme espera despertar y con la eutanasia no despiertas. Pero aunque suene más fuerte, acomoda. Es un recurso. Y qué afortunados somos como seres humanos que podemos tener el recurso de la eutanasia para nuestros animales de compañía. Y qué desafortunados somos de que no lo tengamos para nosotros mismos, ¿no? Porque a nadie nos gusta sufrir, ni nos gusta ver sufrir a gente que amamos o a seres que amamos. Con la eutanasia hay gente que también se siente culpable, porque esta idea de no somos Dios para quitarle la vida a alguien, y entonces yo lo maté. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gente que Cambia Vidas. Soy Vicente Herrera Galloso. Gracias por estar aquí y hoy tenemos una delicia para ustedes. Tenemos a una invitada espectacular cuya vida ha transformado la vida de otras personas en algo maravilloso. Ella es Leonora Esquivel, es doctora en filosofía, es psicoterapeuta, es una activista incansable por el derecho de los animales a tener una vida maravillosa y nos viene a platicar de lo que hace, pero sobre todo, ella ayuda a las personas a superar los duelos, las pérdidas por esos compañeros maravillosos en nuestras vidas que son nuestros animalitos de compañía, nuestras mascotas. Hoy viene a hablarnos de todo eso y de muchas cosas más. Leonora, mil gracias por estar en Gente que Cambia Vidas. Vicente, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar con ustedes. Es bien interesante lo que haces, súper interesante en verdad, muy original, de verdad, como dijiste hace rato, fuera de cámaras, es algo muy original en su palabra, ¿no? Es origen, ¿no? Es algo vital Sí. que de repente hemos como dejado mucho de lado este autocuidado ante la pérdida de estos compañeros tan entrañables. Y muchas veces padecemos ese duelo sin ninguna guía, sin ninguna ayuda, y eso es muy importante. Entonces vamos a hablar de eso, que me parece padrísimo, pero como pues ese es un programa que se llama Gente que Cambia Vidas, siempre nos enfocamos al principio, en la primera parte, en conocer quién es Leonora. ¿Quién eres tú? ¿Cómo ha sido tu vida, parte de tu vida? ¿Qué te ha traído aquí a hacer lo que haces? Entonces empezaré preguntándote, háblame de ti, de tus primeros años, de la Leonora niña, cómo fue su infancia, cómo fue su vida, dónde se sembraron estas primeras semillas para florecer en lo que ahora eres. Pues mira, mi vida ha sido muy ecléctica, es decir, yo empecé, tuve una gran formación que fue una escuela activa, de estas escuelas tipo Montessori, donde siempre se me inculcaron los valores de la responsabilidad. Entonces, en mi escuela no había exámenes, no había estar constantemente a prueba, había asambleas, teníamos un huerto, había una cooperativa, en fin, una imprenta. Entonces éramos niños que siempre estábamos curiosos por aprender, por cuestionarnos cosas, pero siempre muy enfocados en el amor al saber y en la responsabilidad. Yo creo que de ahí surgió mi responsabilidad hacia los temas ambientales, que fue con lo que contacté desde que siempre fui muy joven. Mi papá era ecologista y bueno, cuando éramos niños estaba esta campaña de ciérrale para cuidar el agua, separábamos la basura cuando nadie lo hacía, pero no había más allá porque los temas ambientales no estaban tan en boga. Entonces, mi pasión, digamos, por estos por la psicología llegó mucho más tarde porque primero empezó por medio ambiente, ¿no? Pero antes de medio ambiente, yo pensaba que eso era solamente como una práctica cotidiana, un hábito que teníamos que tener como buenos ciudadanos, pero cuando yo estudié filosofía,
me di cuenta que la filosofía tenía una gran responsabilidad de invitarnos a hacer preguntas sobre temas prácticos y temas actuales, porque si no se queda en los ámbitos académicos donde se están escribiendo artículos que solo leen los filósofos. Y a mí me parece que el gran poder de la filosofía es cuestionarnos sobre nuestras prácticas de vida. A mí me gustó la ética aplicada. Entonces, cuando yo hice mi doctorado fue en ética ambiental, porque consideré que, repito, la filosofía podía decirnos algo acerca de nuestra actitud hacia el medio ambiente. Cuando yo estudié este doctorado, estaba en Barcelona, tuve una beca, porque siempre fui muy buena estudiante, me ha gustado siempre mucho aprender. Y cuando viví en Barcelona, un día caminando por las calles, descubrí una asociación de defensa de los animales. Y claro, cuando uno vive en México, pues te enteras como de lejos, imagínate, te estoy hablando de, iniciaba el año 2000, ¿no? No había redes sociales. Los teléfonos celulares creo que eran incipientes. Yo me acuerdo que tenía mi telefonito chiquito para mandar SMS. Entonces, este tema de los derechos de los animales se limitaba a cosas como corridas de toros, peleas de gallos y abrigos de pieles. No sabíamos nada más. Y cuando yo me acerqué a esta organización, me di cuenta que era un tema amplísimo, el tema de los animales, y que tenía mucho que ver con nuestra sensibilidad, con cómo nos hemos desconectado del mundo natural, cómo nos hemos convertido nosotros como especie y entre nosotros en objetos, y hemos convertido a la naturaleza y sus demás habitantes también en objetos. Entonces, de ahí me convertí en activista. Poco después hice una ONG que fundé con mi compañero Francisco Vázquez, que era en aquel entonces era mi novio, y esta fue una historia muy bonita porque fue una historia de amor donde en un departamento, en un cuartito, creamos esta web que es Anima Naturalis para la defensa de los animales, pero nunca pensamos que fuera a ser una organización, sino era solamente un blog donde toda la información que yo traducía del inglés, donde estos temas sí estaban muy, muy a la vanguardia, pues la poníamos en español para que estuviera disponible para países de habla hispana. Que así generalmente es como muchas organizaciones empezaron siendo estas, justamente estas traducciones, porque no había información en Latinoamérica, en español, y haciéndolo en blogs, ¿no? O ya posteriormente pues en las redes sociales. Oye, qué interesante. Ahorita nos vas a ampliar, porque quiero que me amplíes todo, que nos amplíes todo esto. Vamos un paso atrás. Cuando tú provienes de una familia donde eso era muy importante, donde el cuidado del medio ambiente, No, ¿no? no, es lo curioso. O sea, había esta idea de la responsabilidad y cosas que me parecían elementales, como cuidar los árboles, no derribarlos, te digo, separar los residuos, cuidar el agua, pero eran estas cosas de ciudadano responsable en lo mínimo. No había tampoco muchísima información, lo del cambio climático empezó hasta después o enterarnos. Entonces, provengo de una familia de académicos de la UNAM, eso sí, entonces claro que había un panorama pues de hablar de temas importantes, de profundizar en ciertas cosas. Mi papá, te digo, era ecologista y había escrito un libro contra Laguna Verde, la planta nuclear, Ajá, era cuando estaba de moda este tipo de energía y todos los riesgos que podría implicar la después radiación de Chernóbil, que Sí, fue en el 86, más o menos por esa exacto. época, ¿no? Entonces, digamos que eran temas que superficialmente se abordaban en ese entonces, pero que yo escuchaba. Y siempre he sido un amante de la naturaleza, siempre me gustó caminar, ir al bosque, los parques. Soy también defensora de los árboles urbanos que están constantemente amenazados por las construcciones, pero en mi casa ni siquiera hubo animales de compañía. Yo no crecí ni con perro ni con gato. O sea, yo llegué al tema de los animales por una idea de justicia. O sea, a mí me parecía que y me parece que lo que hacemos con ellos es terriblemente injusto. Entonces, la idea de este activismo era demostrar que se puede tener un estilo de vida compasivo y respetuoso con ellos y en paralelo, pues abogar por leyes que protejan esos derechos. Entonces, cuando yo empecé, claro que era una pionera porque hace 22 años, mi ONG acaba de cumplir 22 años, pues era una idea un poco rebuscada que en Estados Unidos, en Inglaterra ya estaba más popularizada, digamos, pero en México y en América Latina siempre te decían, ¿por qué pueden tener derechos los animales si no tienen obligaciones, no? Pues los niños tienen derechos si no tienen obligaciones. Es decir, la idea de derechos es brindar una protección a otros seres, ¿no? Y si ellos no pueden hacerse responsables de la defensa de sus derechos, puede haber titulares, que seríamos los activistas, que Sí, es lo que por hacemos. supuesto, y los derechos se les dan per se, ¿no? Sí. O sea, implícitos. Okey, entonces fuiste hija de académicos, significa que creciste
en efecto, con un mundo, con una visión más amplia, particularmente en lo que se refiere al estudio, Sí, ¿no? A la educación, a leer, a leer, a la música curiosidad, clásica, museos, exactamente. cosas que hoy los chavos, porque también soy terapeuta de adolescentes, y me sorprende y me duele mucho que no estén familiarizados con los hábitos de la lectura Absolutamente, y la escritura. absolutamente, que eso es una tragedia, Sí, ¿no? Y entonces empezó a sembrar en ti todo este amor por el conocimiento, que es uno de los valores fundamentales del ser humano, el amor por el conocimiento. Empezó a sembrar en ti el, la cosquillita de la filosofía. sí, mi mamá era abogado, mi papá también, pero mi papá había hecho una maestría en filosofía del derecho. Entonces, yo tuve una adolescencia bastante complicada. Mis padres murieron cuando yo era muy joven. Entonces, la decisión de qué estudiar me tocó un poco con la pérdida de mi madre, ¿no? Y pues de por sí uno de joven no sabe bien qué quiere estudiar a menos que tengas una vocación muy clara de yo quiero ser astronauta o quiero Ujú, ser médico o quiero ujú. ser ingeniero. Yo no tenía ese don. Entonces dije, a ver, ¿para qué soy buena? ¿No? ¿Para qué soy mala? Para los números, evidentemente. Entonces, aunque me gustaba la física y la astronomía, no iba a dar una. Entonces dije, una humanidad que me quedaba historia, antropología, arqueología, filosofía y eran literatura y eran las típicas carreras de te vas a morir de hambre, ¿no? Sí, Eran por los comentarios supuesto, de ese todos. era el comentario, sí. Pero como mi papá había estudiado filosofía en esta mente adolescente, fantasiosa, yo dije, ay, voy a poder platicar con mi papá. Cuando yo entro a estudiar filosofía, mi papá muere. Entonces también me quedé como, ¿y ahora? Ya había empezado a estudiar alemán, continué estudiando alemán y continúo la carrera porque soy una persona que termina todo lo que empieza. Y no me arrepiento, ¿sabes? La filosofía te da muchas ventajas o te da muchas capacidades como aprender a hablar bien, a argumentar, a pensar, a poner en orden tus ideas. La gente a veces cree que hablar es argumentar y no, no es lo mismo. Argumentar es dar razones. Entonces, creo que necesitamos dar razones de por qué actuamos como actuamos. Y a mí siempre me llamó mucho la atención la ética, ¿no? Cómo justificamos nuestras actitudes, cómo identificamos lo que está bien, la idea del bien y el mal. Y bueno, eso me llevó, te digo, a que pensé que la filosofía tendría que ayudarnos en relación con el medio ambiente, porque ya empezaba en ese entonces, estoy hablando de, te digo, el año 2000, de los temas ambientales, ya sonaban con fuerza, ya sonaba preocupante el asunto, y dije, creo que la filosofía tiene mucho que decir al respecto, sobre todo mi tesis fue sobre la sustentabilidad, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué tendríamos que tener actitudes sustentables? ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Por qué es un valor? Entonces, de ahí, curiosamente, al empezar a hacer mi tesis sobre eso, fue que aparece la oportunidad de ser una activista. Entonces, lo amalgamé perfectamente porque incluí en mi tesis, porque muchos temas ambientales no incluyen a los animales. Incluso hay polémicas donde los ecologistas no pueden ser animalistas porque está el individuo o la especie. Entonces, el animalismo tiene que ver con las especies y con los individuos. O sea, defendemos tanto ambos y no privilegiamos la especie sobre el individuo. Ujú. Entonces, todo me fue llevando a que este pequeño blog que empezamos Francisco y yo se convirtiera, gracias a la gente que nos escribía y nos decía, yo quiero que haya campañas en mi país está el tema de las pieles, en mi país está el tema de los toros, aquí se come mucha carne, queremos que haya campañas. Entonces, fue un nacimiento muy bonito el de Anima Naturalis porque confiamos en la buena fe de gente que no conocíamos en persona. Era a través de correos electrónicos que los convertimos en directores de las sedes. Estuvimos en Argentina, en Venezuela, en Colombia. Actualmente estamos obviamente en España, que está la sede, México, Colombia y Venezuela, es donde tenemos todavía oficinas. Algunos activistas son remunerados, otros no. Entonces también es un logro increíble que a través de 22 años más de 200 personas estemos trabajando por los animales, muchas veces sin goce de sueldo, solamente por la convicción de que ellos merecen derechos y deberíamos crear un mundo más justo para todos, donde ellos estén incluidos en nuestras decisiones de consumidores. Sí, totalmente. Y ha habido avances, evidentemente no los avances que se desean, pero ha habido avances gracias a esta lucha incansable. Tú, a ver, dices que siempre te gustó mucho la escuela y fuiste una brillante estudiante de filosofía, eres doctora de filosofía, eres activista, muy curiosa en muchas áreas.
y también eres psicoterapeuta, Sí, ¿cierto? sí. Eh, ¿Cómo describirías el hilo conductor de todas estas actividades en tu vida? El hilo conductor creo que es el sufrimiento. Siempre me interesó disminuir el sufrimiento, quizá porque mi historia personal estuvo marcada por bastante de este sentimiento, y creo que me identifiqué mucho con los animales como, no quisiera decir víctimas, porque a veces víctima nos pone en un lugar como de que alguien venga y me rescate. Los animales son víctimas, sí, de nuestras decisiones. Yo nunca me he considerado una víctima, pero me pude identificar con un dolor que a veces no sabemos detener, ¿no? Em, entonces, este tema del sufrimiento me llevó a la defensa de los animales, a intentar reducir lo que estaba en mis manos de ese dolor, y después, con la psicoterapia, creo que ha sido lo mismo, porque cuando a mí me sorprendía mucho que la gente no pudiera ver el dolor de los animales, ¿no? Que cuando uno describía o mostraba un video, Mm. la gente se negaba. Y el típico gesto de en la carretera, cuando pasamos frente a los camiones o junto a los camiones que los transportan, la gente cierra los ojos, voltea la cara, ¿no? Y es como una negación de ver el dolor. Y creo que eso es mucho lo que nos pasa a los seres humanos, si no tendríamos las consultas llenas, los terapeutas. A la gente no nos gusta ver nuestro propio dolor, nos confronta mucho, nos es difícil asumir que lo sentimos y nos parece muy cuesta arriba tratar de paliarlo. Sobre todo eso, porque no sabemos cómo gestionarlo muchas veces, ¿no? Exacto, entonces ante esa negativa, pues preferimos desarrollar estrategias no muy eficaces que nos mantengan ahí sobreviviendo, ¿no? Entonces, creo que tu pregunta se responde con esto. Me ha gustado siempre reducir el sufrimiento, entendido es el sufrimiento como la creación que nosotros hacemos de un dolor más un pensamiento, ¿no? Porque, como decía el Buda, pues el dolor no es opcional, pero el sufrimiento sí lo es una elección de crearlo y de fomentarlo y alimentarlo, y muchas veces con nuestra neurosis eso es lo que hacemos. Entonces, creo que me gustó reducir esa forma de sufrimiento, y también lo vi como una forma de empatizar con los seres humanos, ¿sabes? Ujú. Cuando eres activista por otras especies, te enojas mucho con nuestra especie. O sea, el tema de la naturaleza, el daño que le hacemos, el egoísmo con el que vivimos, la ceguera voluntaria en la que nos mantenemos respecto a cómo viven los animales, cómo son transportados, enoja mucho. Entonces, los activistas podemos estar muy enojados con los miembros de nuestra especie, ¿no? Como desear incluso, pues, nuestra propia extinción para que se salve el planeta. Ujú. Y quise reconciliarme con ese sentimiento que sí, que alguna vez tuve muy marcado, de enojo, entendiendo, tratando de entender qué lleva a los seres humanos a no querer ver ese dolor, ¿no? Ujú. Y entonces surgió en mí una mayor empatía hacia mi humanidad. Y qué maravilla eso que estás diciendo, porque es algo tan revelador lo que estás diciendo, Leonora, porque sí, en efecto, y creo que ese es un motivo de encono entre los activistas y quienes no son activistas, ¿no? O sea, hay mucho enojo. Creo que para dar este paso que ha sido muy valioso de empatizar con tu propia humanidad y en la comprensión, sin disculpar, ¿no? Pero en la comprensión de la humanidad con respecto al provocar dolor. Creo que es algo muy completo, muy trascendental, y también creo que ha influido en ese paso, pues tu formación filosófica. Creo que ver no solamente el árbol en primer plano, sino ver todo el bosque es necesario en cualquier actividad que Sí, realices, ¿no? ¿Hubo algún momento en donde, con todo esto hablando del sufrimiento, hubo algún momento en donde tú eh, te dieras cuenta de la relación tan directa que puede haber entre el dolor humano y el sufrimiento animal? sí, en lo frustrante que puede ser querer detenerlo. O sea, yo imagino que los animales, obviamente, solo quieren parar su sufrimiento en las jaulas, en los lugares donde están presos, ¿no? Y a veces las personas estamos en jaulas, tenemos nuestras propias jaulas y quisiéramos parar ese sufrimiento y no sabemos cómo. Y eso es muy angustiante, es muy desesperante, puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, a veces decisiones fatídicas. Entonces, la diferencia es que nosotros podemos buscar recursos y los animales no. Por eso es la frustración de tratar de defenderlos o de cambiar su historia o cambiar sus vidas, porque ellos están ahí a nuestra merced. Y nosotros sí podemos hacer cosas para salir de esos estados de sufrimiento. Si elegimos no hacerlo, es válido también, pero tenemos que ser responsables de que estamos eligiendo no hacerlo.
Entonces, creo que vuelve a conectar con uno de los valores que se me inculcaron en mi primaria, la responsabilidad. Creo que hay que ser autorresponsables de, si me doy cuenta que me la estoy pasando mal, puedo o debería hacer algo para pasármela mejor. Y lo mismo con los animales. Si me doy cuenta, me estoy informando, porque hoy día no podemos negar que sabemos. Antes sí. Estamos a un clic. Exacto. Y claro, Eso esa es un disculpa clic. ya no es aceptada. Ya No no. sería, no, está Sí. a un clic literal. Exactamente. Entonces, también hacerme responsable de estoy eligiendo no ver, o estoy eligiendo mi gula frente a la vida de otros animales, o estoy eligiendo mi estilo de vida frente a la salud del planeta en el que vivo. Entonces, claro que hay mucho enojo detrás de esto, porque para mí son cosas como evidentes. Sobre todo porque no renunciamos a nada, Vicente. O sea, Ujú. a veces creen que la vida de un activista es como de un martirilogio, ¿no? Donde no puedes comer y te dicen, tú no puedes comer eso. Sí, sí puedo comerlo, solo elijo no hacerlo. Y puedo usar un coche que sí tengo, pero elijo no hacerlo. Prefiero desplazarme en transporte público, en bicicleta, caminar, en fin. Son solamente elecciones. Entonces, lo que me gusta hacer desde mi ONG, que es Anima Naturalis, es mostrarle a la gente la situación en la que viven los animales, pero también la propuesta compasiva y respetuosa, ¿no? ¿Qué puedes comer? ¿Cómo te puedes vestir? ¿Qué productos de limpieza y de uso personal puedes utilizar? ¿Cómo te puedes divertir sin necesidad de usarlos? ¿Por qué no está tan padre tomarte la foto con el delfín que aparentemente es inocuo, no? Todas estas cosas de qué clases de animales de compañía es apto tener, porque claro, en mis sesiones de duelo, pues hay gente que viene para hablarme de que se murió su periquito. Y bueno, yo no estoy de acuerdo en que tengamos periquitos, hurones o pequeños reptiles, roedores en cautiverio, porque no son animales silvestres, aunque están ya criados en cautiverio. Pero tengo que hacer eso un poco a un lado y ser empática con el dolor de esa persona que eligió tener ese animal de compañía, Ujú, ujú. a pesar de que yo considere, y bueno, en algún momento sí lo puedo mencionar, ¿no? Cuando me dicen, y quisiera tener otro, ¿no has pensado que un hurón necesita mucho espacio para desplazarse y que son animales nocturnos y que tú no puedes ofrecerle bla, bla, bla? Pero creo que cuando entramos por la puerta de los animales de compañía a la sensibilidad de las personas, podemos avanzar un poco a que conecten con otros animales. Ahora los perros se han vuelto muy populares, ¿no? Y los perros han hecho una gran labor, uno, en el tema de la adopción, de fomentar la adopción, y dos, en el tema de pensar como, ay caray, si no me comería mi perro, ¿por qué si me como un cerdo, no? ¿Por qué si me como un pollo o una vaca si no es tan diferente? Son animales no humanos y tienen sistema nervioso central y capacidad de sentir dolor. Entonces, a veces los animales de compañía son eso, una puerta a nuestra propia sensibilidad para hacernos preguntas acerca del resto de los animales. Y eso me parece maravilloso, son como unos embajadores de otras Totalmente, especies. totalmente. Y eso se está viendo mucho ahora, particularmente con las generaciones de pequeñitos, niños y niñas, jovencitos, que están como más conscientes a través de eso, porque una generación antes que, como tú, empezó a mover toda esta conciencia. Tú pasaste de, ¿cómo decirlo?, de los debates filosóficos y de las denuncias públicas, pasaste al campo de la psicoterapia, que ahorita vamos a hablar de todo lo que es maravilloso. La psicoterapia te enseñó algo que tú no imaginaste que ibas a recibir cuando empezaste en ella. Mira, como profesión me enseñó cosas distintas a cuando fui paciente. Yo he sido paciente de psicoterapia desde muy joven, desde adolescente. Lo interrumpí, perdón, cuando me fui a hacer mi doctorado a Barcelona, pero siempre he sido un paciente. Entonces, lo que me enseñó a mí como paciente, digamos, es que uno sí tiene la capacidad de transformar su vida. O sea, uno puede hacer algo diferente con aquello que le fue dado de nacimiento. Y eso me parece muy poderoso, porque podemos, volviendo a las elecciones, contarnos el cuento de que así me tocó vivir y yo lo tuve muy difícil y para mí fue terrible y no he tenido suerte, o podemos ser actores de nuestra propia vida. Entonces, como paciente, me dio esa potencia. Y como profesional, como terapeuta, me dio la humildad de contactar con otras personas en profundo dolor. Y eso me ha sanado, ¿sabes? O sea, yo he sido muy afortunada en encontrar caminos importantes en mi vida. Cuando
Yo estaba estudiando mi doctorado, yo pedía una vocación, no sé si a Dios, al universo, pero yo decía, quiero encontrar una vocación, porque el doctorado lo hice porque era buena en la escuela y era lo que tocaba y ya había estudiado filosofía y me dieron una beca. Entonces decía, pero ¿qué voy a hacer con esto? Ser maestro me parece un poco limitado en el sentido de que a veces, pues, la información no sale de las aulas, ¿no? Entonces, cuando yo pedí una vocación, me topé con esta organización defensora de los animales y después yo creé mi propia organización. Y cuando regresé a México, claro que traje mi ONG y trabajé en el activismo mucho tiempo, pero nunca fue remunerado para mí. Ujú. Entonces fue muy desgastante económica y emocionalmente. Esto del burnout que ahora está tan de moda, antes ni había esa palabra, pero bueno, fue lo que me pasó. Yo estuve 11 años trabajando gratis por una causa con profundo sufrimiento y sin estímulos como, bueno, con el sueldo me voy de vacaciones. Yo tenía otras formas de tener ingresos, pero no deja de ser desgastante que aquello que haces no sea remunerado económicamente, porque siempre fue remunerado de otras formas y fue muy satisfactorio y todavía lo es. Pero conectando esto, pues creo que el decidir hacerme psicoterapeuta me hizo eso, reconectar con mi dolor respecto a mi propia especie, a mi propia humanidad y acompañar a la gente a que atraviese su propio dolor, porque nos da miedo. Nuestra oscuridad nos asusta, no la queremos ver, nos inquieta, pero es la única forma de llegar a la luz. Entonces, el trabajo como psicoterapeuta y sobre todo el de adolescentes me ha dado esperanza, esperanza. Ok. Trabajas con adolescentes, es una parte de tu trabajo. ¿Qué te deja? Te dices que trabajas con adolescentes también porque tuviste una adolescencia complicada. Eh, ¿Cómo es trabajar con adolescentes? Me gusta muchísimo a pesar de sus papás, debo confesarlo. Porque los adolescentes no son los pacientes complicados, son los papás que a veces los sacan de terapia porque ya el hijo está cambiando mucho y no les gusta que haya cambiado mucho, o se inventan temas económicos cuando siempre estoy dispuesta a escuchar propuestas, pero los adolescentes me gustan mucho porque cambian rápido. Ujú. Nosotros ya estamos más mañosos, más amañados y nos tardamos más en dar cambios o saltos. En cambio, ellos todavía son muy permeables, entonces cuando entienden algo, cuando captan que están desarrollando un patrón negativo para ellos, se avientan fácilmente a tratar de transformarlo. Además, me parece que están muy solos, a pesar de todo, es paradójico, ¿no? De todas estas redes sociales y aparatos que tienen donde aparentemente estamos conectados, están solos de adentro, porque están sobreestimulados, entonces entre tanta oferta tampoco saben bien qué elegir, no hay hábitos ya de lectura, repito, de escritura, que son, en mi opinión, vías para entrar en contacto contigo mismo, entonces viven muy para afuera, olvidándose de sí mismos, y el espacio terapéutico es un buen lugar donde reconectan con qué les gusta, qué no les gusta, con quién están enojados, qué les gustaría hacer, la desesperanza que tienen ante los problemas del mundo, sus relaciones sociales, sus relaciones afectivas, en fin, me gusta la sorpresa con la que todavía ven la vida, ¿no? La capacidad, su sensibilidad, son como material en bruto que si ellos eligen transformarse hacia lo que quieren ser, lo van a lograr más rápido que si empiezas ya un poquito más grande, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, mucho de ellos. Y otra parte de tu trabajo, que me parece excepcional, es acompañar a las personas en duelo frente a sus animales de compañía. Sí. La verdad es que, te voy a ser franco, tú sabes que yo soy una persona muy activa en redes. Cuando vi lo que hacías, yo me puse a pensar, nunca antes he visto esto. Mm. O sea, hasta que, hasta que te vi haciendo esto, supe lo que hacías. Yo, incluso dedicándome a esto, yo no había dedicado mi atención, ¿entiendes? A que eso era algo sumamente importante. Evidentemente lo sabía en algún lugar recóndito de mi cabeza, pero no lo tenía como visibilizado, y eso creo que es un reflejo también de lo que hablabas hace rato, Mm, ¿no? De cómo lo tenemos ahí, pero lo tenemos como en el rabillo del ojo, sí. ¿no? Y entonces,
¿Cómo decidiste esto? Porque es muy interesante. ¿Cómo decidiste acompañar a estas personas en esos procesos? Me llamaba la atención que en consulta algunos pacientes o clientes me mencionaban que se murió su perro, se murió su gato, y ellos mismos se trataban de recomponer como, este no es un tema terapéutico, esto no es tan relevante. Y yo les daba más espacio para que me contaran sobre eso, y entonces se desbordaban en llanto. Y a veces eran animales de compañía de la infancia, o sea, que por la sesión llegaban a una memoria infantil donde el papá, la mamá les dijo: "No, es que se fue a un parque", porque además a los niños, según esto, no hay que decirles se murió porque se van a asustar y no. Entonces, es que, Firulais se fue a un parque y está muy feliz con otros perritos y ya nunca regresó. No es cierto, lo atropellaron o pasó algo terrible con él, ¿no? O algo natural, como se murió, pero este ocultamiento a los pacientes les generaba una memoria como de algo no acomodado, Ujú. ¿no? De un dato que no supieron procesar. A veces eran pérdidas recientes, a veces eran animales que se habían perdido y entonces la zozobra de no saber si estaba bien o dónde estaba, los tenía mal, pero ellos mismos pensaban, no quiero hablar de esto porque este es un tema menor. Entonces, al yo darles más espacio para que ahondáramos, me daba cuenta que salían temas mucho más profundos que la pérdida per se del animal de compañía. Entonces, combinando mi faceta de activista con la de psicoterapeuta, más con la inspiración de mi gato Tiziano. Yo tuve un gato que vivió conmigo 19 años, que adopté en Barcelona, lo encontré en las calles, me lo traje para acá y siempre ha sido y será mi adoración. Todos tenemos como un animal favorito, ¿no? Ujú. Y yo tenía mucho miedo de que Tiziano muriera, sabía que iba a pasar, pero no contaba con herramientas para enfrentar una pérdida más. Y siempre lo he dicho, después de mis padres, mi pérdida más dolorosa ha sido mi gato. Afortunadamente ya no he tenido más de otros parientes, pero cuando murió Tiziano, bueno, fue muy doloroso, pero yo ya había construido este caminito un poco de tanatología para enfrentar esta pérdida. Entonces, hice esta combinación entre mi propio miedo de cuando eso me pasara a mí, mi gran respeto hacia los animales y mis habilidades de psicoterapeuta. Entonces, empecé a informarme en temas de tanatología, pero lo enfoqué hacia las pérdidas de animales de compañía. Y no saben qué bonito trabajo es este, a pesar de que pueda ser muy doloroso, es profundamente conmovedor porque la capacidad de amor que muestra la gente hacia un animal de compañía no es una capacidad de amor que encontremos fácilmente entre nosotros. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente ante esta posibilidad de desarrollar este duelo acompañados con alguien que los guíe? ¿Cómo ha Ha sido? sido muy favorable. Hay gente que de ahí se quedó en procesos psicoterapéuticos, porque claro, como les decía antes, una pérdida no solo es un evento aislado, es algo que conecta con nuestra historia, con cómo nos relacionamos con humanos, con no humanos, cómo nos relacionamos con nuestro propio dolor, en fin, con el amor, con la idea del amor incondicional. Entonces, hay gente que solo va para salir un poco del bache, digamos, ¿no? Y está bien, 2, 3 sesiones, construyen herramientas, acomodan algo y se van. Pero hay gente que le gusta la idea de introspectar y tengo pacientes muy queridos que están conmigo desde hace mucho tiempo, justo porque empezaron con esto y fue un poco como la punta de la madeja de donde tiraron para darse cuenta que había cosas que querían resolver y que habían ignorado durante años. Entonces, ha sido siempre muy favorable. Yo disfruto muchísimo esas sesiones porque es como la parte de mí que todavía hace activismo, de alguna Ujú. forma, más mi trabajo terapéutico que me encanta también y del cual estoy muy agradecida de haber llegado, como te decía antes, por esto de haber pedido una vocación en algún momento y cuando regresé aquí dije, ¿y ahora qué? Aquí no es remunerado ni la ética ambiental ni la sustentabilidad 2006, eran temas que no a nadie le importaban, no había ni carreras de ese tema. Entonces, batallé mucho para encontrar un trabajo en mi área de medio ambiente. Entonces, como siempre había sido paciente de psicoterapia corporal, entré a una formación. Dije, bueno, esto es profundizar más en mí y además me dará la posibilidad de convertirme en terapeuta. Entonces, siempre he sentido que la vida me ha puesto donde soy necesaria. Y con eso estoy muy agradecida, porque a veces uno se siente muy perdido de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y los mismos pacientes con este tema de los animales y del duelo me fueron reafirmando que esto para lo que hago, soy buena, modestamente, porque hablo desde el corazón y de la experiencia personal.
sea, me siento profundamente identificada con ese dolor que la gente puede atravesar, que para muchos es mínimo o irrelevante o no tendría por qué ser tan importante. Justo eso que dices, te iba a preguntar. Y te lo pregunto porque hay muchos, te pongo un ejemplo, hay muchos padres que el hijo, la hija pierden, o los hijos pierden a su animalito, su gatito, su perrito, su periquito, y sufren mucho, ¿no? Y uno puede pensar, es porque son niños, Ujú. pero en realidad va más allá. Hay muchas veces que dentro de la misma familia, del núcleo familiar, hay una idea muy distinta de lo que es perder a un animal de Sí. compañía. ¿Cómo le explicas, si esto es posible, cómo le puedes explicar a una persona que no tiene ese vínculo con un animal, lo que significa perderlo para otra persona? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo le explicas a un padre lo importante es que su hijo o su hija trabaje esa parte y qué significa para ella o para él perder a ese animalito? Hay temas que no son explicables, Ujú. porque si no hay una experiencia personal, eso no te dice nada. Por ejemplo, la gente que nunca ha vivido con animales de compañía, pues dice: "Ah, qué bien que hagas eso", pero yo no tengo idea ni cómo es vivir con ni que se te muera uno. Para mí se pierden de algo muy, muy bonito y muy valioso, que es tener pequeñas bestias en casa. O sea, sí, hoy porque tenemos a los animales muy antropomorfizados, tristemente, Sí. ¿no? Y son los hijitos y el bebé y la carriola y el moñito y los zapatitos y el impermeable. Me da la impresión de que no estás de acuerdo con eso. Pues mira, es que a veces hacemos daño a los animales tratándolos así, porque ellos no son humanos y no son nuestros hijos. Son nuestros compañeros, ¿no? Y somos responsables por ellos porque decidimos en todo momento qué comen, cómo se llaman, a qué veterinario van, dónde van a dormir, a qué hora salen a pasear. Entonces, cuando le quitamos a los animales su animalidad, los estresamos mucho. Y esto no es algo que diga yo, sino lo dicen los etólogos, ¿no? Los animales, concretamente los perros, necesitan saber de jerarquías, porque si no se estresan, son animales gregarios que al pertenecer a una manada, pues Así necesitan se maneja. identificar a un líder. Ujú. Y entonces, si de pronto es como tu hijo y no hay un liderazgo, los perros tampoco entienden. Claro, como los hemos modificado genéticamente tanto, ya hemos hecho unas razas pues muy ad hoc a nuestras necesidades emocionales. Y a veces eso es riesgoso también porque depositamos en ellos cosas que no les corresponden, ¿no? Como llenar vacíos que tenemos o sustituir figuras, sea de un hijo, de una pareja, en fin, es un tema bien interesante psicológicamente, porque también de ahí deriva cómo resuelven o no el duelo. Si tú has Mm. depositado en tu perro un papel de hijo o de pareja, te va a costar muchísimo más trabajo porque es como si te quedaras viuda o hubieras perdido un hijo y entonces no lo vas a acomodar nunca. Pero si los ponemos en el lugar que les corresponde, que no tiene que ver con denigrarlos, sino Ujú, al ujú, revés, reconocer su estatus de animales de compañía, por eso nos gusta llamarles así, no mascota. Mascota ujú, tiene una idea como más de la botarga y el ujú, ujú, juguetito, ¿no? Es un animal de compañía, un animal no humano además, porque también nosotros somos animales. ujú. Entonces, la gente que no está preparada para entender esto, pues es porque nunca ha vivido con un animal de compañía. Lo que llama más la atención es cuando en un hogar donde murió un animal de compañía, uno de los miembros haga como que no pasó nada, que eso es muy común también. Y es bien curioso, Vicente, la mayoría de mis pacientes son mujeres. Mm. O sea, he tenido un par de hombres en varios años que llevo haciendo esto. Pero porque curioso, es bastante normal. Bueno, sí, sí, es bastante normal. ¿Para qué me haga lo interesante? Ya lo sabemos, es bastante normal. Pero uno ve a muchos hombres con un fuerte vínculo con sus perros, pero al momento de morir, superan más rápido, acomodan o niegan con más facilidad este dolor. Y eso sí me ha pasado en familias donde la mamá está devastada, los niños no, porque los niños también, ah, por su misma naturaleza, cuando les explicas bien qué es la muerte, pues sí, puede ser algo misterioso, incomprensible para ellos, pero hay una aceptación más directa. Pero en los hombres hay algo muy curioso, que es, yo no puedo darme el lujo de quebrarme. Ujú. O sea, aquí todos se la están pasando mal, yo tengo que recomponerme y yo tengo que ser un ejemplo de que esto se va a superar rápido. Que tiene su parte positiva, creo, Tiene su pero también parte, tiene su parte negativa. sí, porque muchas veces es a costa de. Exacto. O sea, la gran practicidad de los hombres, que es algo que yo admiro mucho, los hace colocar más fácilmente las cosas en su justo lugar y eso está muy bien.
pero cuando reprimimos es cuando puede ser problemático. Ujú. Cuando es yo no puedo quebrarme porque mi esposa me necesita, yo no puedo estar mal porque mi hijo voy a ser un mal ejemplo. Ideas, ¿no? Ujú. Porque cuando nos quebramos todos también es muy nutritivo en una familia, ¿no? De ahí nos levantamos todos también. Pero la gente que no tiene un vínculo con los animales no humanos, pues no puede comprender qué significa esto, pero nadie hasta ahora lo ha ridiculizado o denigrado. O sea, todo el mundo acepta de sí, es que duele mucho. Al menos con ese mínimo me quedo, ¿no? Sí, duele mucho. Sí, y finalmente uno termina entendiendo, como dices, de manera distinta a la muerte, cuando entiendes ese vínculo, lo aceptas, lo padeces, ¿no? Cuando ya no está, o no está presente terrenalmente, eh, entiendes de manera distinta lo que es esa transformación, como yo le llamo a la muerte, Sí. ¿no? Una transformación. ¿Qué es, desde tu experiencia, qué es lo más necesario para una persona que está en duelo por su animalito Mm. que necesita escuchar? Llorar. Puedes llorar, Llorar y ser llorar. escuchado. Mm, Sí, porque el común denominador de estos clientes, pacientes, es: "Ya no quiero sonar como disco rayado, ya lo he dicho muchas veces, ya siento que se van a aburrir de que siempre estoy diciendo lo mismo, es que yo me sigo sintiendo igual, pero ya no lo quiero compartir", ¿no? Entonces, un espacio terapéutico es, puedes tener una hora para decir lo mismo, porque así funcionamos y así es como se va limpiando ese dolor y como de ese aparentemente estoy diciendo lo mismo, no estamos diciendo lo mismo. Siempre hay una vueltecita en la tuerca donde estamos viendo las cosas desde otro ángulo y ahí es donde se puede encontrar la sanación. Además, el trabajo que yo hago tiene mucho que ver con encontrar la presencia en la ausencia, cómo tus animales siguen estando presentes. No esotéricamente, ¿no? mm, Siguen estando presentes en tu vida. Tiziano, mi gato, repito, la forma en la que sigue estando presente es cuando yo hago este trabajo, al haber hecho este trabajo, porque él me inspiró. Mi miedo, mi dolor de perderlo me inspiró a acompañar a otros. Entonces, cada persona encuentra una forma en la que su animal querido lo sigue acompañando y con esa resignificación el dolor es menor, porque el dolor de la ausencia física, pues es lo que más nos cuesta a los seres humanos, ¿no? Somos muy dependientes de los sentidos, de ver, tocar, oler, sentir, y eso no lo vamos a poder hacer. Pero si encontramos cómo sigue estando este animal querido en nuestras vidas, encontramos un sosiego, una paz. Entonces, también hay que estar enojados, la muerte nos enoja mucho. O sea, ujú. son las mismas etapas del duelo en Exacto. todas las áreas. Y los duelos, tú lo sabes, tienen que ver con una pérdida de identidad, ¿no? ¿Quién soy yo ahora que no estoy con Tiziano, que no está Firulais? ¿Cómo va a cambiar mi vida, mi dinámica? Yo antes lo paseaba a las 7, ya no tengo a quién Por pasear, supuesto. ¿no? Esa sensación que casi todo el mundo refiere de no sentirse ya completo. Sí, Se fue una parte. ¿Cómo lleno esa parte? ¿Cómo encuentro esa pieza? sí, Y eso es todo lo que hay que, y dijiste la palabra clave, hay que resignificar. Sí, ya no es eso, hay que darle un nuevo significado y esa va a ser la pieza que va a hacer otra vez tu vida y a ti mismo completo, ¿no? sí, Y en terapia, yo en mi caso, que veo mucho duelo de pareja, sí. em, hay un elemento fundamental que aparece, que es la culpa. Mm. Siempre esta parte de yo pude haber hecho esto, pude haber hecho más, no hice lo suficiente, todo eso también acá aparece. Sí, por supuesto. Y sobre todo en temas veterinarios, por ejemplo, ¿no? Pude haber consultado a otro doctor, pude haber seguido un tratamiento diferente, pude haber leído que era necesario aplicarle la eutanasia antes, este, pude, o sea, eh, pude haber hecho más y no dormir, y quedarme en vela para ver si ese movimiento de la oreja estaba significando que era el final. O sea, podemos caer en estados bastante desgastantes para nosotros y para nuestro animal. Y luego, con la eutanasia, hay gente que también se siente culpable, Ujú, porque esta idea de no somos Dios para quitarle la vida a alguien y entonces yo lo maté, ¿no? Podría ser. Hay que resignificar también, a mí me gusta usar el concepto de el recurso de la eutanasia, porque todos decimos eufemísticamente, lo voy a dormir. ujú, ujú. Y claro, suena muy light, pero es falaz, ¿no? Porque cuando uno duerme espera despertar.
y con la eutanasia no despiertas, pero aunque suene más fuerte, acomoda, es un recurso. Y qué afortunados somos como seres humanos que podemos tener el recurso de la eutanasia para nuestros animales de compañía, y qué desafortunados somos de que no lo tengamos para nosotros mismos, ¿no? Paradójico también, porque a nadie nos gusta sufrir, ni nos gusta ver sufrir a gente que amamos o a seres que amamos. Y con enfermedades de parientes humanos podemos pasar un viacrucis viéndolo deteriorarse, desgastarse, estar en dolor, y nosotros igual. También alguna vez di un taller titulado Al cuidado de quien cuida, para personas que tienen a su cargo pacientes de enfermedades crónico-degenerativas, y es de los peores casos de desgaste emocional, porque no es vida para ninguno de los dos, y están amarrados en una necesidad simbiótica, digamos, ¿no? Entonces, la culpa en el duelo de los animales de compañía se presenta en muchas formas y es algo que también es necesario trabajar, pero no es aislada. Cuando una persona siente culpa por algo en relación con su animal querido, siente culpa en general, no somos culpígenos solo aquí, pero acá no. Entonces, ahí es, por ejemplo, cuando mucha gente puede querer quedarse en un proceso terapéutico para trabajar su relación con la culpa, porque se siente culpable de todo y de ser Se da cuenta que insuficiente. Exacto, es algo que permea todas sus relaciones y su modus operandi. Entonces, es como la punta del iceberg el tema de los duelos. La gente decide siempre cuán profundo quiere llegar. Si se queda solo con elaborar partes de su duelo, está muy bien, pero hay quienes dicen, no, pues yo lo veo como un regalo, ¿sabes? Los animales en esta pérdida o con su muerte o su transición nos hacen ver cosas de nosotros, como cuentas pendientes. Y hay pacientes que sí deciden atender esas cuentas pendientes y entrar al proceso terapéutico. Hay quienes solo dicen, oh, tengo esta cuenta pendiente, qué interesante, voy a poner atención y ya me voy. Y a lo mejor lo logran, pues la psicoterapia no es la única vía para resolver tus problemas o tus temas, pero me parece que las muertes de los animales nos revelan cosas que nos pueden servir mucho a nosotros mismos para nuestro trabajo personal. ¿qué le dirías a una persona que no puede superar su duelo por su animalito? Que sí se puede, que sí se puede. La palabra superar a lo mejor se queda corta o no es tan precisa. A mí me gusta acomodar, o sea, es poner esa pérdida en un lugar donde duela menos. No se trata de que ya no duela, siempre va a doler, siempre va a haber como esta ausencia de lo físico al menos, el vínculo, la nostalgia, ves la foto y dices: "Caray, pensar que hace unos años todavía estaba aquí", lo que sea, pero acomodas eso en un lugar del corazón donde ya no es desgarrador, ya no es devastador, ya la lágrima puede ser de que estás conmovido. A mí me pasa a veces con mi gato, ¿no? Veo su foto ahí, su urnita que tengo tan bonita, porque me hicieron una caja de galletas con mi afán ecologista. En una caja de metal de galletas, una amiga pintora me hizo un óleo de él, y cuando lo ve hay como una profunda nostalgia, ya no es un dolor, es como la lagrimita de qué feliz fui de haber podido vivir contigo 19 años. Y sí, sí te extraño, pero no es como antes, que era, ¿dónde estás? Y aquí hay pelitos, y a esta hora venías y te me subías, y nunca voy a poder ser feliz, y nunca más, ojo, eso es algo bien importante también, nunca más voy a tener otro animal, porque duele muchísimo. Y yo creo que ese duelo es peor, es el duelo del corazón cerrado, de no querer volver a tener un animal de compañía por miedo a que nos vuelva a doler. Vivir nos va a doler siempre. Siempre. Y además, la pérdida es inevitable, pero también volver a tener es inevitable. Exacto. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, Sí, sí, pues son leyes de vida, sí, ¿no? Y puedes estar muy en contra, a veces, hacer todo lo posible porque esa ley de vida o alguna ley de vida no se establezca, pero la realidad se impone, te alcanza. sí, ¿Mm? sí. ¿Cuál dirías tú que han sido las grandes enseñanzas que te ha dejado el dedicar tu vida al activismo por los animales? Mm. La compasión como una virtud que no tiene fronteras, como una cualidad que podemos desarrollar, que podemos entrenar, y que una vez que la sentimos, lo llena todo, incluso a nosotros mismos, porque el principio de la compasión, pues, es
ser compasivo con nosotros mismos, con nuestros defectos, con nuestras incapacidades, ser más amables con la forma en la que nos decimos las cosas. Si extendemos eso al prójimo humano y si lo llevamos más allá a entidades incluso abstractas como el planeta o concretas como los animales no humanos, este mundo sería mejor. Esa es una, sin duda. 2, que virtudes tan aparentemente en desuso como la justicia vale la pena todavía y vale la pena luchar por ellas, aunque parezcan inalcanzables o fantasiosas. Bueno, yo siempre he sido muy idealista y Anima Naturaliza ha sido un sueño hecho realidad para mí. Hemos logrado muchísimas cosas, prohibición de circos con animales, actualmente en la Ciudad de México, corridas sin sangre, no pudimos lograr la abolición, pero sí que el toro no se ha torturado y matado en la plaza, es Ujú. un avance hacia la abolición. Hemos logrado muchísimas cosas, entonces la justicia es una batalla que vale la pena, es una guerra que vale la pena dar, y guerra en el buen sentido, porque es una guerra interna también, ¿no? Ujú. A veces nos sentimos desesperanzados, desmoralizados, y esto conecta con la tercera enseñanza muy importante. Cuando creemos que una persona no puede hacer la diferencia, falso completamente. Nosotros fuimos 2 personas en un departamento con una computadora e hicimos la diferencia para miles de animales y para cientos de personas que decidieron también cambiar su vida y, sobre todo, que se dieron cuenta que no estaban solos en su inquietud de defensa de los animales, que encontraron que había más personas como ellos y que podíamos hacer una comunidad que trabajara por objetivos. Entonces, una sola persona sí puede hacer la diferencia. Eso es muy, muy bonito porque además es muy cierto, aunque es difícil, Sí, ¿no? Piensa la gente por lo regular que no es posible porque es muy difícil, pero que sea difícil no significa que es imposible. sí, Tu ONG se convirtió en un referente en Hispanoamérica, sí. ¿no? ¿Cuáles son los retos más grandes que has enfrentado? Ay, trabajar en equipo. Así a nivel personal, como soy hija única, nunca estuve acostumbrada a convivir ni a negociar, eh, trabajar en equipo y cuando a veces es de manera no remunerada es muy complicada porque las jerarquías son borrosas, ¿no? No es como es el jefe y hay que rendirle pleitesía o algo así, sino es todos somos más o menos relaciones horizontales y la forma de tratar a los voluntarios es particular, porque los voluntarios están trabajando de manera gratuita, están dando su tiempo, sus recursos emocionales, mentales, físicos, económicos, por una causa. Entonces, es mucho más complejo que cuando dices voy a emprender y va a haber unos sueldos y unas prestaciones. Tienes que estar motivando a la gente todo el tiempo y tienes que ser una fuente de inspiración para tu interlocutor, para incluso el contrincante en un debate. Entonces, de los retos más difíciles ha sido temperarme también, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy activa y salí en debates contra cazadores, taurinos, miembros de la industria de experimentación con animales. Claro que la víscera te dice: "Ahí está el maltratador", ¿no? Ujú, ujú. Y que lo oyes defender eso y hablar de los animales como si fueran objetos o recursos a nuestra disposición. Claro que enciende pasiones, pero uno nunca puede perder de vista que es un embajador de los animales y no estás hablando a título personal y a mí me molesta y tú me caes mal y no, tengo que hablar de la mejor manera posible y de lo más asertivo posible para beneficio de los animales, porque no estoy hablando con este interlocutor, estoy hablando con el público que puede no estar informado, ser ignorante, querer saber más, tener dudas, y esa es a la persona a la que yo quiero llegar. Entonces, a mí me ayudó a desarrollar habilidades que yo no tenía, porque, pues, yo estudié filosofía, no estudié comunicaciones, ni mercadotecnia, ni liderazgo, ni psicología, sí, en ese entonces no, ni sociología. Entonces, me invitó a formarme en otras áreas diferentes, a desarrollar áreas de mi personalidad y a darme cuenta que hay cosas para las que no soy buena también, ¿no? Ujú. Modestamente y decir, bueno, la mano izquierda no es lo mío. Yo soy más buena creando campañas o ejecutando cosas, quizá no sea tan buena directiva, pero soy muy buena haciendo realidad las cosas. Soy muy buena gestionando proyectos, soy muy buena hablando en medios, en los debates, escribiendo, inspirando. Entonces también te da un sentido de realidad de para qué sirves y para qué no. Claro. Y eso es justamente formar el equipo. Ujú. Yo aquí, tú aquí, tú aquí, y vamos dando forma, ¿no? Eh, y también esto que dijiste, ¿no? Que eres una representante de algo más grande que tú misma. Y eso es muy importante, porque muchas veces sí creo que
No me vas a dejar mentir y probablemente estés de acuerdo conmigo. En esto del activismo, sea la causa que sea, y creo que en gran parte las redes sociales han promovido esto, el ego es el enemigo. Mm, O sea, muchas veces los, los activistas corren el riesgo de caer en ser dominados por el ego, más allá de la causa. De repente olvidar esto de yo represento una causa más grande que a mí mismo. Y entonces tengo que ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente estratégico para que lo que yo haga no comprometa la causa. Y muchas veces el ego provoca lo contrario, sí, ¿no? el ego siempre es el gran adversario. Sí. Siempre es el gran adversario, incluso en nuestros procesos personales. Y sí, aquí no crees que los activistas todos congeniamos y todos estamos de acuerdo en la vía. El objetivo es el mismo, pero hay muchas vías. Incluso esto que te comentaba de las corridas sin sangre puede molestar a muchos activistas que querían la abolición. Por supuesto que todos queremos la abolición, pero estos son pasos para ir llegando allá, ¿no? Entonces, sí confronta mucho con lo que yo pienso, lo que yo quiero, y claro que los activistas tenemos, pues, una sensación, a ver, a veces se nos acusa de ser como jueces, ¿no? O sentirnos moralmente superiores. A veces no caen bien, Sí, esa es la verdad. porque somos incómodos, porque les decimos lo que no quieren ver. Y lo que decimos está muy bien fundamentado, pero la gente a veces no te está pidiendo que se lo digas, ¿no? A veces no queremos información. Esa frase que a mí no me gusta nada de la ignorancia es un privilegio. No, yo nunca he creído que la ignorancia sea un privilegio. Yo, por esta educación mía de la responsabilidad, creo que sí tenemos la responsabilidad de saber. Y una vez sabiendo, podemos elegir no accionar, pero eso tiene una consecuencia. O sea, la no acción tiene una consecuencia. Entonces, pues sí, sí somos como esta mosca en la oreja que tú estás comiendo y pues sabes que el otro está, tal vez no va a decir algo, pero está cuestionando tu platillo, ¿no? Pero mira, es que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Ujú. Y gracias a esos cuestionamientos hechos de una u otra forma, porque ha habido muchas estrategias a lo largo del movimiento, unas mucho más directas, más confrontativas, nosotros en Anima Natural y siempre tratamos de hacer actos que hagan que el espectador se ponga en el lugar de los animales. Por eso, por ejemplo, actos como en La piel del toro, donde ensangrentamos artificialmente activistas con cuernos o algo así, o los abanderillamos, pues hacen que la gente diga, uy, esto sería horrible con seres humanos, ¿no? ¿Por qué no nos parece horrible con animales no humanos? ¿Por qué lo avalamos o lo fomentamos o somos indiferentes ante esto? Entonces, nuestra estrategia ha sido siempre más cuestionar, ¿no? Invitar a la gente a que reflexione de por qué si no lo hacemos con seres humanos o consideraríamos que está mal hacerlo con seres humanos, ¿por qué si lo hacemos con animales no humanos? Entonces, hacer a un lado el ego siempre es difícil porque una parte de nosotros sí sabe que tiene buenos argumentos, tiene buenas razones para hacer lo que hacemos y que estamos hablando en nombre de otros, porque no es que a Leonor Esquivel le beneficie que se coman menos animales. Espiritualmente a lo mejor sí me daría más paz, pero a quien estoy beneficiando directamente a esos animales que van a dejar de ser criados y matados y convertidos en comida. Pero a veces creen que es una postura personal de yo voy a ganar esta Ujú. batalla y no, siempre lo he visto como ser embajadores y por eso tenemos que ser muy estratégicos y muy profesionales para ser asertivos y no perder de vista nuestro objetivo y trabajar siempre de la manera más eficaz en beneficio de los animales. Correcto, y eso es lo que hace la diferencia Sí, al final de cuentas, ¿no? sí. Ya nos acercamos al final del episodio, lamentablemente, porque está Sí, está padrísima, muy bueno, me ¿no? encanta. Quiero hacerte dos preguntas. La primera sería, si hubiera una sola cosa que pudieras cambiar de la sociedad, ¿qué sería? De la sociedad actual. Sí, la indiferencia. Nos hemos vuelto muy indiferentes hacia todo lo que sucede. Yo creo que es por tanta, repito, estimulación que tenemos, que ya no sabemos qué elegir. Ya todo nos parece tan mal o están pasando tantas cosas que ya para qué hago algo, ¿no? Me centro mucho en mí, en resolver yo estar bien, en que esto vaya jalando, porque hay tanta cosa alrededor que me abruma. Pero la indiferencia nos hace cómplices de todo aquello que no nos gusta o que consideramos que está mal o que podría ser diferente. Si quitamos la indiferencia, creo que podríamos tener una sociedad más participativa
Y yo siempre me he considerado un ciudadano muy activo. Te digo, tengo también el Frente Viva en los Árboles para defenderlos del derribo por las construcciones, o porque voy a hacer aquí mi garage, o porque me tira mucha basura. Y me encuentro sola a veces porque no tengo muchos aliados. A la gente le gustan los árboles, pero no hace algo para defenderlos. Creo que si cambiáramos, si quitáramos la indiferencia y las cosas nos importaran más, podríamos hacer un mundo mejor, interna y externamente. Absolutamente, coincido contigo. Y nuestra pregunta final siempre, ¿verdad? Tú le has cambiado la vida a muchas otras vidas, Mm. a muchas personas, animalitos. ¿Quién te ha cambiado la vida a ti, a Leonora? ¿Quién? Los mentores que me he topado en mi camino. Siempre he sido muy afortunada de conocer gente que se presenta en mi vida para hacerme cambiar de rumbo, redirigir mi rumbo, afianzarlo. He tenido encuentros maravillosos con personas que aún siguen en mi vida y que me han ayudado a corroborar que estoy en un buen camino, aunque a veces se ponga pedregoso o parezca tener dificultades. He tenido terapeutas fantásticos. Cuando digo mentores, me refiero, uno, a mi compañero de vida, Francisco Vázquez, con quien fundé Anima Naturalis, que es como mi persona favorita. Él vive en Barcelona. Y terapeutas míos que me han ayudado a tener revelaciones, no solo acerca de mi persona, sino de una forma distinta a estar en el mundo, ¿no? A veces cuando uno está muy sesgado en cómo ve la realidad, cómo percibe las cosas, se limita, se cierra, se enfrasca. Y cuando nos ayudan, y creo que ese es, y por eso me gusta ser terapeuta, cuando uno puede desarrollar una perspectiva más amplia frente a lo que ve e interpretar la realidad de otra forma, todo cambia. Y yo he tenido excelentes terapeutas y apoyos psicoemocionales para eso. Ellos me han cambiado la vida. Leonora Esquivel, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado, por habernos contado todo lo que haces, que es maravilloso. Eh, Aquí ahorita van a aparecer tus datos para que te contacte la gente que esté interesada en trabajar contigo un proceso o al menos en conocer más de tu trabajo, sumarse a la causa. Sí. De verdad ha sido muy aleccionador. Muchísimas gracias. Y esperemos que no sea la primera vez que estés aquí. Y Espero gente que que no. cambia vidas. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Disfruté mucho esta entrevista porque no solo es profesional, sino es personal, y siempre es un gusto compartir lo que hago y compartirme. Gracias. Amigos, amigas, este fue el episodio del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Fue sensacional. Recuerden que pueden contactarnos si ustedes conocen a una organización o a una persona que cambie la vida para mejor de otras personas. Aquí están apareciendo nuestros datos. Por favor, pónganse en contacto con nosotros y seguramente pronto estaremos aquí platicando con él, con ella, con ellos. Y los esperamos hasta la próxima. Soy Vicente Herrera Galloso. Adiós.